La llamada de Leila Guerriero en el discreto vicio de la lectura, capítulo 10. Acción. Ok, ¿Cómo estás, Alejandra? aquí estoy nuevamente después de tanto tiempo, ¿viste? Estoy con manga corta, de Sí, nuevo, pues. estamos dando vuelta al año. Sí, ya Sin... estamos saliendo de ese frío invierno. Sí, pues, llegando septiembre y de ahí se Así acaba, se que, acaba. qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy, bueno, esto en realidad fue una recomendación tuya muy buena y muy particular. La llamada de Leila Guerriero, que Sí. es una periodista Argentina argentina, se escritora. dedica, sí, hace hartos perfiles, me di Sí, cuenta, sí. sí, Y tiene muy buena mano para escribir. fantástica. Sí, Yo solo había leído de ella un libro que obvio que no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre, obvio. sobre un pianista. Ah, ya, Y era así fantástico, fantástico. ya. Y claro, pero esta es una cosa muy diferente. Sí, pues pasa de... Porque a mí me dijeron que este año había salido el texto y que realmente era fuera de serie. ¿Ya? Claro, es de este Y año, es de este año efectivamente. y yo decía, pero ¿cómo tanto? Y justo lo encontramos. Sí, y es fuera de serie porque es un libro que trata sobre la época de la dictadura argentina, Sí, ¿cierto? Con una historia en particular de una mujer que fue detenida y estuvo más de un año y medio, parece, sí. viviendo en ESMA, que era La ESMA. este centro de detención del Armada Argentina. Eh, pero es especial porque no es como un típico libro de testimonio, No, pues. es algo muy, 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 muy diferente y que, mira, me recordó, así como pensando en las cosas que hemos hecho, me recordó cuando este libro sobre, ya estoy muy mal con los nombres hoy día, pero hicimos un libro que era una biografía, ¿te acuerdas? Eh, Biografía de, porque hicimos la sí, pues, biografía del escritor. eso. Ya, la de Philip K. Dick. Claro, que era como una novela, pero no era una novela porque No, era una biografía. sí, Eso, esa sensación de cuando sí, algo está escrito tan distinto del género. sí. Esto no es una novela, tampoco es un testimonio, tampoco es una biografía, Sí, pero tiene algo tiene de esa todo. cosa, sí, Es una tiene de entrevista, todo. Sí, una pues. larguísima Sí, entrevista pues de de... hecho ella va mostrando ahí los tiempos en los cuales se reúne, se junta con ella. Sí, Ella se llama Silvia Lavairu. la mujer entrevistada, Silvia Lavairo. Silvia Lavairu, que yo ahí estuve buscando información de ella, y ella en un... El problema de ella es que Silvia Lavairu porque apareció como el símbolo de esta gente que era montonera, y de un momento a otro empezó a colaborar con, se supone, los represores. Eso era lo que se decía finalmente. Claro, y ella lo que hace Silvia, o sea, Leila, en realidad, Leila Guerriero, que ella se mete en todo esto, y va de a poco, va muy de a poco mostrando cómo es la vida de ella, porque también ella tenía una vida bastante particular porque era hija Sí, de militar. pero además Leila Guerriero llega a ella no por esta historia, sino que llega a ella porque lee un artículo en página 12 hace no tantos años cuando Silvia Lavairu decide denunciar la violencia de género, las violaciones que ella y otras mujeres sufrieron Sí, como parte de la tortura, pero como algo específico, que es algo que en Argentina no se había no hecho se había hecho. y a lo que solo se le sumó, parece, otra Un par más, prisionera, o muy poca, sí, eran como dos, porque tres. es un tema muy conflictivo. Claro, lo que pasa es que Eh, ella era como el símbolo de la mujer que empezó a delatar y se pasó para el otro lado. pero no sé si era el símbolo Pero es que de eso. uno lo ve en los años O 80 sea, y ella ella, fue muy discriminada, ella fue... o sea, eh, había un texto ¿cómo se llamaba la mujer de la Madre de Mayo? Boniface. uh-huh. Y un poco como que le hacía la cruz a ella. Bueno, sí, a ella le hicieron la cruz Hace, enormemente. claro, y ella, y ahí cuentan un poco esta compleja historia, Es una porque compleja tiene una historia. cantidad de Y es recodos. tan compleja que a mí me pasa que cuando tú dices ella era el símbolo, a mí me pasa que yo no hubiera partido por ese lugar
porque lo encuentro tan cruel y creo que, o sea, para mí, y pensando también la forma como la Leila Guerriero llegó a ella, pero para mí ella representa, y ya conociendo como la historia, y obviamente uno va haciendo sus interpretaciones y nunca sabemos la verdad completa ni la mentira completa, digamos, pero ella es la que quiso poner en la palestra el tema de la violencia sexual. Sí, sí. Y creo que esa es, no sé, es otra de las múltiples miradas que se puede tener sobre Leila, o sea, sí, no, sobre Silvia Lavairú, que fue sindicada como colaboradora, pero Sí no sé fue. si fue, no sé, es que no, Lo eso que que pasa, decís como el símbolo, no sé lo que si es pasa tan es así. que Eh, yo no sé si, no sé cómo dimensionarlo porque es Argentina, ¿ah? sí, claro, Pero claro, ella, estamos por en otro lugar. ejemplo, estaba colaborando con Alfredo Stitz. Pero no estaba, es que ¿Cachai? ahí son ¿No? estas cuestiones del lenguaje que es tan importante, porque ella, a ver, tratemos de poner esto en contexto primero y después Bueno, vamos pero para es que yo allá. lo que te digo es Pero creo que la palabra ya, colaboración pero es algo que hay que es mirar. como lo que en los 80 la empezaron a sindicar. Y de ahí viene todo el proceso de ella, bueno, como tú dices, es muy complejo, pero nosotros, por ejemplo, acá en Chile, después del 73, después de todo lo que fue la dictadura, vino todo el proceso de los que estuvieron callados, silenciados por la dictadura y empezaron a brotar esas historias, Sí, pues. sí. Ya, pero mira, te propongo que primero hagamos como un pequeño repaso para contar qué es y de qué se trata y cómo está escrito este libro. Perfecto. Eh, Vamos, Bueno, dele. mira, es un libro que parte, porque si uno no tiene idea a lo que va, que fue lo que me pasó a mí, que no me leí ni la contratapa cuando empecé a leerlo, lo que me encuentro es una reunión de amigos que Sí, no se ven hace mucho tiempo, que evidentemente tienen historias muy fuertes, que se llaman con nombre y apellido, lo que te hace sospechar que son personas reales, y, eh, y de a poco se va diferenciando del grupo alguien, que es Silvia, y de a poco entonces hay una voz narrativa que tú empezás a decir, ah, pero esta voz es real, y de repente te das cuenta que es efectivamente una voz que no solo es, que es la voz de una periodista que sí, está contando una historia, pero eso no aparece desde el principio. no. Y eso es interesante como entrada. Y luego entonces te das cuenta que este libro está escrito sobre la base de 1 año y medio de entrevistas a una mujer que a la que llegó la periodista por esta denuncia y que resultó que un amigo de ella era muy amigo también de Silvia y que los presentó y que la entrevistó durante todo este periodo y además entrevistó a todo el entorno lejano y cercano que ella pudo para irse armando una idea y que además entonces mientras ella va contando este episodio largo en la vida de Silvia, que es su detención, el tiempo que estuvo secuestrada, en el que pasaron cosas extrañísimas también, que fue además, bueno, torturada, violada, etcétera, tuvo un hijo en prisión, pero además se le permitió viajar Sí, y muchas cosas. Además, se va contando toda la vida de Silvia, sí. desde su infancia, desde sus padres, desde sus amigos, desde su exilio, desde el recibimiento que tuvo, y además se va contando cómo se dan las entrevistas en medio de la pandemia, con mascarilla, sin mascarilla, por Zoom, en presencial, los vestidos que usa, cómo se mueve, cómo se Sí, peina, la impronta que ella tiene, el tono frío, que es muy llamativo, como ella dice, que esta frialdad un poco impostada de Silvia, eh, y que ella misma dice, es la única forma que tengo de hablar de esto, a lo que no me puedo acercar porque el dolor se la comería viva en el sí, fondo. Entonces es una historia muy detallada en la que además la periodista no es alguien distante, sino que es como que le estuviera haciendo cariño todo el rato sí, a Silvia y diciéndole, pucha, te entiendo, te acompaño, sí, quiero saber de ti, sufro tu dolor de lo que viviste, sufro tu dolor de que se está muriendo tu perro, sí. sufro tu ansiedad con tus hijos. Bueno, eh, eso es un poco técnica de entrevistador. Fíjate que hace poco estaba leyendo un libro ahí de Santiago Roncagliolo, Ay, sí,
y él cuenta cómo iba a entrevistar a las mujeres del sendero, a las cárceles, y cómo ellas eran cerradas como una ostra, y él obviamente cuando entraba le decía, no, no nos gustan los periodistas. Mm, ¿Ya? Y el tipo mm, empezaba a hablar, a mm, hablarles, preguntaba sobre qué estaban leyendo, qué era esto, qué era esto otro, y de a poco iban como... Entonces él decía, tengo que dar una vuelta larga para llegar donde yo quiero llegar. Y es un poco lo que ella también hace. Pero fíjate que a mí no me parece, o sea, sí, tenés razón como técnica, pero a mí me parece que toda la empatía y la simpatía que muestra Leila Guerriero a Silvia no es una técnica, sino No, que es no es algo una muy técnica, genuino, no, que sí, ella po. no puede no poner Pero y tampoco no es, puede no mostrar pero porque es tampoco parte es una del lugar en el que cosa se sitúa. como que ella inmediatamente, ella sabe a dónde quiere llegar. Ella lo dice de vez en cuando. ¿Ah? O sea, Sabe que hay cosas que no puede preguntar de sabe que hay cosas que sopetón, no puede preguntar claro, inmediatamente, sabe que hay cosas que van a llegar después y se toma su tiempo, sí, espera, sí, espera. ¿Ah? absolutamente. Y como tú dices, no es solo una técnica, pero claramente tiene que ver con sus años Pero no tiene una de mirada, trabajo. claro, pero no tiene una mirada como aséptica. Ella tiene una mirada comprometida. No, ella no es aséptica. No te estoy Y diciendo que sea hay aséptica. algo que repite como 10 veces o más a lo largo de todo el Como un libro mantra. como un Sí. mantra. Y lo voy a leer porque para mí esto es lo que es. A lo largo de cierto tiempo, días, semanas, meses, nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas. Sí, Esa es la historia. sí. Y después se pone ella. Al terminar, al irme, me pregunto cómo queda ella cuando el ruido de la conversación se acaba. Siempre me respondo lo mismo. Está con el gato. Pronto llegará Hugo. Cada vez que vuelvo a encontrarla no parece desolada, sino repleta de determinación. Voy a hacer esto y lo voy a hacer contigo. Jamás le pregunto por qué. Esto lo repite a lo largo de todo el Sí, libro, todo este párrafo. tienen que primero pasar unas cosas para que pasen otras y Y para tienen que que no pasen. dejar de pasar otras para que otras cosas. Y la entrevista tiene un efecto, y ella siempre se pregunta por el efecto que la entrevista tiene y En trata ella. de consolarse pensando que no está sola porque es tremendo el efecto. Y Sí, eso le pone como una humanidad. sí, yo sentía que como la periodista iba entrando en Silvia, iba entrando como por capas, Mm, finalmente como ella, al ir abriéndose, ¿ah? Cómo le iba afectando esto en la vida, porque una de las preguntas que se hace en algún momento es ¿cómo sobrevivió? ¿Cómo después vives después con todo esto? sí, ¿Cómo encaras el mundo? Y finalmente uno se da cuenta que pese a todo, ¿ah? Ella después tuvo una tremenda vida. una tremenda vida. ¿Ah? Porque ella no estaba dispuesta y le pasa cuando alguna vez va con Silvia a lo que ahora es el Museo de la Memoria, donde está Lesma, eh, y ve a personas que dicen yo no podría no estar acá porque lo que tengo que hacer con mi vida es dar testimonio de quién fui. Sí, Silvia le dice, no, yo no podría hacer eso. Mi sí, vida tiene que ser mucho más que eso. Mi sí, vida ha sido mucho más que eso. sí, pues. Y no se lo plantea tampoco, o sea, ella entiende que esto puede ser criticado, pero ella dice, yo soy más. Porque además esto le pasó a los 20, Bueno, 19 años. sí, pues, y lo otro, que el camino de ella fue un camino muy distinto al de la mayoría de Sí, los sobrevivientes, sí, 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 porque el camino de ella prácticamente lo hizo sola. sí, ¿Ah? sí. Fue muy poca gente la que la estuvo apañando hasta el final. Ella, como como conversamos al principio, lo que le pasó ahí en los tiempos cuando estuvo presa y todo y después salió, ella igual siguió un poco conectada con estos tipos de alguna forma y de repente cuando se fue a juntar con gente que había estado ahí, sintió el rechazo. Y ahí es cuando ella misma se aísla de esta gente y empieza a vivir su propio karma. ¿Ah? ¿Cómo ella siguió conectada? Es que a ver, Fíjate que a ella la llamaban, ¿te acuerdas, no? sí, Que la llamaban y todo, pero era y una forma de amenazarla. obvio que sí, pues. O sea, es una conexión Pero súper perversa. pero sí, obviamente que es una conexión perversa, pero a ver, no estaba del todo libre, podríamos decir, como muchos como que se arrancaron, se fueron y dejaron todo. Ella sabía que estaban ahí pendientes de ella, de alguna Sí. forma.
Sí, porque a ella la usaron de un modo en el que usaron a varias personas que tenían ciertas características culturales, sociales y físicas Sí, pues. para decir a Que estas eran personas de las clase. está, claro, Es una y cosa de ella de clase. hecho era clase militar, o sea, padre militar, familia militar, una mujer rubia, llamativa, estupenda, educada. Entonces ellos decidieron que la iban a reformar. Sí. Y tenían un par de personas a las que iban a reformar para mostrar después cómo su Sí, que esas tratamiento cosas servirían, medias milicas, así de, claro. vamos a quitarle. Entonces a ella la tienen secuestrada, pero a veces le permiten salir, ir a ver a su marido que está en Brasil, en ¿Sabes? Sí, Uruguay, la llevan, la traen de vuelta. sí. Entonces, por supuesto que despierta mucha sospecha. O sea, Sale piensa en con los los tiempos en que milicos, estás. Pues estás todavía, están hablando del año 80. claro, no, en plena Sí, plena dictadura, en dictadura. plena dictadura. Y el tema es que, y que ella aborda varias veces este tema del consentimiento. Sí, El consentimiento no solo sexual, sino que de todo lo que era su vida. O sea, ¿qué puedes consentir cuando si dices que no, te te matan? matan. Sí. No hay consentimiento, no Fíjate hay que libertad, no hay voluntad. esto fue tan así encima lo que le pasó a ella, ¿ah? Que a ella estaba, cuando la tomaron presa, estaban todavía en el año 76. Mm. Los milicos llevaban meses Sí, ahí. recién instaura la dictadura. Y lo que se sabía era que secuestraban gente y que la arrojaban al Al río, mar. al mar. Entonces, todos los chicos que estaban tomando presos, para ellos estaban todos muertos. Claro. Y de repente aparece ella. Entonces, en un primer momento, era como, sí, hay gente que la tienen ahí, que no la están matando, que la mantienen presa. Entonces, primero esa cosa de está viva, está sobreviviendo. Y después viene la cosa de la sospecha, por algo la tienen viva. O sea, de los 30 y tantos mil que desaparecieron, ella sobrevivió en buenas condiciones. A su hija, por ejemplo, que Claro, parió en que fue prisionera, muy se la extraño eso, entregaron pues. a la familia en Sí, vez de habérsela quedado como pasó con como casi pasó con todos los todos. demás. Sí, pues. Entonces ella recuperó a su hija, se quedó con los abuelos. Sí, Claro, un montón de cosas que la convierten en una sospechosa. Hay un caso muy emblemático además que es de cuando le pidieron, la obligaron, obviamente, no es una opción, a ir a las reuniones de las madres de la Plaza de Mayo cuando haciéndose estaban recién pasar. apareciendo. Claro, entonces el Astis, que ahora justamente es lo que hablábamos, que está en la cárcel y la gente de derecha ha ido a verlo a la cárcel en este momento, y ha resurgido un poco el caso Sí, porque pues. a propósito de eso, A además propósito desaparecieron unas monjas y un par sí, de pues. madres. Sí, Eh, Uno de los, el Astis era, el sí. Astis iba infiltrado haciéndose pasar por un familiar de detenido desaparecido Y necesitaba. a alguien que lo acompañara como familiar y ella fue haciéndose pasar por la prima. Sí, Nunca abrió la boca, nunca dijo nada, no tenía opción, pero entonces se la sindica como colaboradora. Ella también fue encubierta. sí. Es complejo, yo entiendo que es complejo, pero digo, ¿qué opción tenía? Claro, o Eh, sea, eh, nosotros en este momento estamos sabiendo detalles, pues, pero piensa en los 80 cuando apareció todo esto. claro, 80, 90, bueno, hasta hoy día, obviamente hay gente que todavía le tiene como Sí, una pues. distancia. Se habló en torno a ella y ella misma habla a veces del síndrome de Estocolmo. Sí. Y cada vez que se habla de este tema, la Leila Guerriero dice problemas, problemas, problemas. Así como, uff, no, no, no. Porque por supuesto, en Claro, un porque finalmente no es eso, pues. no es eso, No, pero pues. también es eso, porque ella desarrolló algún tipo de vínculo con estos personajes, porque eran los que estaban. Sí. Es un lugar al que ella vuelve todos estos años después y dice, oh, esto es más chico de lo que me imaginaba, pero es Bueno, que como, era lo que siempre, los relatos sobrevivientes siempre son así parecidos. ¿Ah? claro, Por ejemplo, acá en Chile, cuando la gente se enfrentaba a Crash, ¿no? Decían, oye, es más chico de lo que recordaba. claro, Ah, claro, porque todo, y es lo único que ves además. claro, Y bueno, cuando ella finalmente entonces le permiten irse y la dejan en España, sí, y se va a vivir con su marido,
que no entiende mucho esta figura tampoco. El marido era un montonero. Era un montonero también. Y era un montonero que también tenía grado. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención alguna vez hemos discutido con amigos y todo, tiene que ver también con ese machismo de la izquierda, ¿ah? Que es muy fuerte. O sea, Muy fuerte. la idea de la esposa del montonero tiene que aguantar y ser así, dura igual que él, y no. Tiene que ser dura y tiene que ser también inmaculada, porque eso es lo que Eso era dice lo otro ella, también, sí. que esto de no denunciar la violencia sexual tiene que ver con no exponer Al tipo. al tipo. Sí. O sea, tu mujer estuvo sexualmente ni siquiera violada, sino que tuvo relaciones con otros hombres. Claro. Y eso parece que sigue siendo un tabú tan grande que muchas, bueno, es muy complejo, es muy complejo. Pero finalmente ella, que tiene como una libertad de mente, es una persona bien particular además. Sí, Ella, tiene harto de lo... Bueno, ahí también describen a la madre, que la madre... la madre era una figura de película así, no sé, dramática. Sí, pues, entonces también tiene esa fortaleza de la madre, yo encuentro. Y Sí. por algo la periodista la menciona varias veces, habla de ella, ¿ah? Sí. Y sí, pues, y ella un poco, para tratar de explicarse un poco el personaje, la persona, habla harto de lo que es el pasado de ella, ¿ah? Y esa cosa que transitó en otros países, vivió otras realidades, Claro. entonces no tenía esa cosa tan... Porque ella igual era como de familia bien. Sí, y además era muy, muy estupenda y es algo que le jugó en contra mucho tiempo. Es alguien muy llamativa, fue llamativa en el colegio, fue llamativa siendo montonera, fue llamativa siendo prisionera, fue llamativa siendo exiliada, sigue siendo llamativa, es una mujer... Sí, porque por su facha y por su personalidad. Y por su personalidad. Mm. Fuerte, Entonces, fuerte que no quiere por nada del mundo tampoco ponerse en el lugar de víctima. No. Y también como como hablamos, eso en España finalmente estudió, siguió haciendo sus cosas sola, y como no recibía la ayuda de los otros exiliados, ¿ah? O sea, recibía el repudio total. Remó solo. De hecho, ella estudió psicología. Sí. Y luego se dio cuenta que no iba a poder atender a nadie porque no tenía ninguna credibilidad y ningún cariño de nadie. Sí. Entonces dejó la carrera nomás, porque o sea, la terminó, pero no pudo hacer nada con eso, porque no, o al menos como clínica, porque no había nadie que se fuera a acercar a ella. Nadie se Sí, pues había, bueno, ella contaba ahí que uno de los grandes, no ¿cómo se llamaba? Psicólogos que estaba ahí en España, ¿ah? Y que era argentino, le había hecho la cruz. Entonces ya no tenía nada que hacer ahí. Nada que hacer. Y de ahí, no me acuerdo cómo llegó a las editoriales por el marido y empezó a trabajar en eso. Sí. Y ahí empezó, le fue bien. Sí. Además, uno escucha, uno lee toda esta historia, uno entiende lo que ella fue viviendo, pero situarse en que tenía 19 años. Sí, pues, y esto le pasó 19, 20, 21, 22 y ahí fue... Era una niña embarazada, metida, o sea, viviendo unas cosas que nadie, o sea, es increíble, pero pensarla como niña. Entonces, por supuesto que ella logró hacer algo distinto con su vida, bueno, porque tuvo la fortaleza de hacerlo, porque no quiso estar en ese lugar y porque tampoco quiso comprometerse con ser testigo ni con ser nada, y tuvo que abrirse camino. Sí. En Argentina, en España, en el mundo, digamos, porque nadie le prestó ropa para nada. Sí, pues, y así es como también, como ella, antes de todo eso que vivió, también esa cosa de ser montonera. Sí, en un momento era hija bien y andaba tirando después las molotov ahí, incendiando cosas, ayudando a poner bombas. O sea, alguien rebelde en todos los lugares donde estuvo, de alguna manera. Y bueno, y ahora entonces estaba quedando en Argentina porque se había emparejado con un psicoanalista lacaniano muy divertido que aparece como en capítulos, así como en pequeñas dosis también. Claro, que era como el amor de su vida y que lo había pospuesto. Ella había sido el amor de la vida de él. En realidad, él había estado toda la vida como enamorado y ella como siempre como
como buscando y como no queriendo comprometerse, y como así con esta patada de muy dura también en la vida. Sí, pues. Eh, y entonces por eso se estaba quedando en Argentina. Una mujer que vivió mucho, que tiene 2 hijos, que viven lejos, entonces ella se pasa también viajando cuando puede para verlos. Eh, y bueno, y que ha vuelto como a la luz pública Sí, y que ha ido, parece que limpiando de alguna forma. Y bueno, me imagino que después de este libro hay como otra mirada sobre ella. sí, Cuenta la Leila Guerriero que, bueno, ella fue llamando a distintas personas que habían tenido contacto y relación con ella en esos tiempos, gente que estuvo detenida con sí. ella, gente que decía una cosa y la Leila y la Silvia decía otra, entonces, bueno, Lo de siempre. lo de siempre. Sí, pues. Claro, las versiones distintas, pero además que ella llamó a las Madres de Mayo, una representante, a ver si querían contar su versión Sí, respecto de la intervención de Silvia Bayrú, pero nunca recibieron respuesta. sí. Y ahí tú decís, bueno, todavía hay algo que queda Sí, pues. pendiente y que queda como la duda, y esto de la colaboración, po, Sí. el cómo se dicen las cosas. Sí, porque finalmente, ¿cómo llegas al fondo de esto? O sea, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? ¿Ah? Después de tantos años, así, entonces muchas veces la gente prefiere quedarse con sus versiones, ¿no? Porque finalmente no tiene certeza de nada, ¿no? Mm, ¿Ah? No. Y ella, al entrar ahí en este terreno tan difícil de la memoria de los cabros y todo eso, eh, hay gente que no tranza. Yo siento. Es que lo que hay de por medio, me parece a mí, es el tema del juicio, el juicio de valor, el juicio moral. Fíjate que yo me acuerdo yo te conversaba de la Flaca Alejandra y el Mm, documental que hizo la Carmen Castillo. mm, Y en un momento, junta a la Flaca Alejandra con otras chicas que estuvieron ahí detenidas, ¿ah? Y había una chica que era ya mayor, que era muy dura. Entonces ella se enorgullecía porque ella no había abierto la boca nunca. mm, Y mm, decía, yo a mí me torturaron, me hicieron esto, esto, mm, otro. Y yo no hablé, yo no mm, mm, delaté. mm, mm, Y me siento bien conmigo. mm. Y ahí estaba esta chica por la flaca Alejandra, ¿no? Diciendo que ella por todos los medios trató de aguantar y todo, pero... Claro. Y ahí una de las cosas que dice Carmen Castillo en ese momento que encuentro que es bastante... Carmen Castillo, no me acuerdo si es Carmen Castillo, Sí, pero... sí, con lo que estoy hablando. Y dice que en momentos así terribles, el sobrevivir o no sobrevivir muchas veces es muy azaroso, que depende de cosas de repente externas, Mm, de repente de la talla igual pues te matan, mm, no de mm, la talla y te matan. Entonces, cuando estás en el infierno, como que no, después cómo vas a darle así, explicaciones a la gente por qué claro, sobreviviste. claro. Bueno, y eso es lo que de alguna forma se le ha pedido a Silvia Ladairu todo el tiempo. Explicaciones por haber sobrevivido, que es algo que ella no ha querido dar, pero habla también de esta sensación de ser constantemente enjuiciada, incluso cuando la gente le dice, yo no soy quien para juzgar. Mm. Y ahí está implícito un no Sí. soy quien, pero lo que tú hiciste. Pero. Eh, y también esto del lenguaje, cómo se refieren a los hechos que ella vivió. Por ejemplo, lo distinto que es pensar que fue violada a pensar que tuvo una relación con Claro, uno de los milicos que la torturaba. Porque efectivamente parece que hubo un tiempo en el que actuó medio de pareja de uno, pero porque es que ella lo explica de una manera muy que a mí me parece, o sea, ¿qué bueno, opción tenía, digamos? lo que pasa es que ella llegó con un embarazo bastante Avanzado. avanzado y por lo tanto estaba como en otra categoría. Y por ahí, como tú decías, ciertos milicos como que entre que le tenían pena y entre que esas cosas que hacen los milicos, así como separar a la gente y darle a uno unas cuestiones para que los Claro, otros claro, la envidien, claro, empezó como a recibir un trato distinto. claro, porque además era la niñita de buena familia, rubia, Claro. embarazada,
conocía de algunos, o sea, alguno de esos milicos había sido compañero de su papá o se había formado Con con el él. padre, sí, pues. Tengo acá anotadas cosas, por eso estoy mirando. Bueno, y después cuando ya ella ya había pasado el embarazo, había tenido la niña, el milico le dijo, o sea, tienes que emparejarte, porque se ve feo esto. Sí, Y ella, claro, y ella, claro, y ella claro. sabía que en cualquier momento venía, y como ella lo cuenta, dice, bueno, fue este tipo, no me golpeó, no me hizo nada, y eso lo agradezco. Claro, Claro, claro. Es, mira, yo es como siento que fue como una vorágine leer este libro, porque es interesante, te muestra una realidad que conocemos, pero desde un lugar como muy personal, sí, eh, muy en algún punto desafectivizado, porque ella siempre mantiene como cierta distancia con lo vivido, y por otro lado, a mí me fue pasando que me fui angustiando. angustiando. Sí, me fui ¿Por qué? angustiando porque es horroroso lo que vivió. Ah, Y porque no se acabó, porque ella siempre pensaba, cuando salga de este infierno, cuando salga de este infierno, y cuando salió llegó otro peor, que era el del ostracismo social el ostracismo. durante años y Sí, pues, décadas. Eh, ser ahí señalada, y me ser angustió mucho aparecida. y después como que fui encontrando una forma de como salirme de la angustia para seguir leyendo y creo que encontré una forma que era como acompañarla en esta fortaleza, ¿cachai? Ya. De decir, bueno, pero ella finalmente logró hacer con su vida Sí, pues sí, una finalmente vida bastante feliz. la periodista va mostrando cómo de a poco va teniendo logros y logros así por sí sola, ¿sabes? Y que ella después va teniendo su vida, después ella viaja, como tú dices, de Europa a Argentina, es muy exitosa Mm, y, y ahí después vuelve al amor ese que tuvo 20 30 años atrás. claro, Mm, vuelve ahora como a los 60 años. mm. Eh, Entonces, ni siquiera ella misma se tiene compasión, pues. ¿Ah? no es que no se tenga, ella lo dice en algún lugar. A mí me llamó la atención la claridad que tiene de eso. Ella dice que Si no lo hace de esa si no lo forma. hace así, no puede. Pucha, Algún día llegará. algún día voy a venir con todo escrito y no voy a pensar nada mientras Yo me hablo. voy a Así poner ahí, voy a hablar voy a nomás, encontrar ¿no? todo lo que quiero decir. Pero lo otro que me parece importante es la voz de Leila Guerriero. Sí, Porque sí, eso es lo que arma esta historia. sí, Esta es pues. una historia que uno podría leer, o uno puede contar, o uno puede decir, y Y que ya que la contamos, se está bien. podría haber contado de otra forma. De- claro, por Sí. ejemplo, más lineal, por ejemplo, más objetiva, por ejemplo, menos... A mí me gustaba esos tan- resúmenes que hacía, sí, decía, la chica montonera, hija de militar, que fue torturada, que llegó sí. acá, y empieza a hacer siempre el resumen, hace de Porque, repente porque es, varias veces. claro, porque es para situarse de nuevo, porque te suman la información y tenés que integrarla, y como es una información siempre un poco disonante, Sí, pues, tienes que ese, encontrarle el lugar. eso es lo Hasta que que, yo sentía que estaba todo el rato haciendo, así, recordando la cantidad de cosas que iba encarnando ella, sí. para que no se te olvide, ella empezó aquí, ella se fue para allá, a ella le pasó esto, a ella le pasó esto otro, a ella le pasó esto, y hay veces en que lo resume, junto con Sí, ese mantra de tienen que pasar cosas sí. para que pasen otras cosas y tienen que dejar de pasar otras para que otras cosas dejen de Claro, pasar. que es lo que es lo que tuvo que pasar, o sea, estamos haciendo siempre un recuento y tratando de entender Sí, cómo cresta terminamos en este lugar, cómo fue que las cosas fueron así y no de otro modo que podían haber sido. entonces como que va así, a mí se me imagina, así como vamos recogiendo el hilo, la lana, y Mm, después vamos estirando, sí, vamos sí, recogiendo, y sí, vamos estirando. Entonces, por ejemplo, cuando vienen las cosas más terribles, ¿ah? Y ya ha pasado tiempo. Ha pasado harto tiempo en las reuniones y todo eso. De hecho, de repente ella hace los resúmenes de las visitas. Nos hemos juntado en esto, en esto, en sí. esto, en esto, en esto. Y es Y súper todo. interesante como ella también
reflexiona sobre el cómo y dónde y cuándo y en qué entorno preguntar, por ejemplo, sobre las violaciones, que es un tema como muy Sí, pues. complejo. Pero finalmente se lo pregunta sentada en un café en el que hay gente alrededor y todo, pero encuentra que ese es el momento adecuado y bueno, están protegidas igual como por el murmullo y todo, Sí, y por la relación que se va dando. sí, Y es el momento en que puede decirle, nada, pues, ¿qué sí. pasó? Y ¿Qué, ahí, qué, y qué es lo que ahí, pasó? Eh, y, y, y me parece admirable también la capacidad de exponerse de Silvia. o sea, Eh, de mostrar ahí y a sí misma todo. también, contarse y volver de nuevo a una vivencia Yo que creo que ganas de enterrar. una de las cosas que dice la periodista Guerriero, ¿no? Sí, no. Eh, es cómo llegó esta chica a ser lo que es ahora. Y es una de las Va preguntas haciendo que se una va haciendo. reconstrucción. Entonces cuando ella dice, no fue porque hice tal cosa, y ella dice, no, eso no tiene que haber sido, tiene que haber sido otra cosa. Y Silvia le va contando, y dice, bueno, esto me pasó por esto, ya, pero no tiene que haber sido así. Vamos a seguir, y es como esas autorreflexiones que hace, que me encanta, porque dice, Sí. ya, pero esto no tiene que haber pasado de esta Sí, forma. sí. ¿Ah? Es Lo que dice eso, ella. esa es la gracia, que ella va mostrando lo que piensa, lo que quiere, a dónde quiere llegar, cómo lo está intentando, qué trampas le hacen los demás. Bueno, Es como un libro abierto realmente, sí, está todo sí, lo expuesto. que pasa es que yo siento que es lo que se está haciendo ahora, o sea, ahora último, no sé cuándo, pero hay un momento en que el mismo escritor, podríamos Mm, decir, va poniendo los mecanismos de la metaficción, o sea, claro, cómo llego a esto. claro. Entonces, en vez de contarte la historia, te muestra también las costuras que van ocurriendo para que esa historia se vaya contando. Bueno, yo creo que en este caso tiene que ver con que Leila Guerriero es periodista Sí, y entonces no importa mucho mostrar las costuras porque además esta historia evidentemente se presta a interpretaciones y ella no pretende escribir tampoco la verdad, sino que lo que ve, lo sí. que percibe, lo que escucha, trata también de integrar cosas, pero entendiendo que hay miles de hilos que quedan fuera, miles de historias que quedan fuera y que contada Y en que es un otro momento proceso hubiese también. sido otra historia. Y también es un proceso que tiene ella, pues. Claro, no es como que va, así como hoy día entrevisto al presidente del Banco No, Central, claro. mañana entrevisto a este, no, pues. Ella va, como tú dices, va juntándose cada vez más y van teniendo una relación. Sí, Y ya después ella sabe muchas cosas, ¿ah? Porque va interpretando los silencios, las miradas de sí, ella, sí, y sí, ya sabe cuándo preguntar, ya sabe cuándo ya sí, ha terminado esto. sí, Dice ya, ahora ya parece que sí, se acabó. Así. sí, sí. Y es todo un proceso ahí Sí, y lo que se mete. lindo es que como generoso, ¿cachai? Que nos permite acompañar ese proceso. Sí, Sabemos cómo está el clima, cómo están los ánimos, cómo está el gato, en qué lugar de la pandemia están. sí, pues. No sé, es como que estás ahí sentada con ella tomándote algo. Antes de empezar a contar lo terrible. Sí, Sí, y también después en esas reflexiones. Entonces la dejé y me pregunto cómo se quedará ella y me digo, está con el gato, va a llegar Hugo, sí, pues. ¿cachai? No está sola, no puedo hacerme cargo tampoco. Sí. Esa como sensación que tiene ella de haberle abierto todo el rato Haber esta removido herida, claro, claro, algo que claro. le iba a dejar ahí Sí. pegada al techo y pensando, sufriendo. Así que sí, pues, un libro espectacular en realidad, que Es bueno. súper, Y se lee muy súper, rápido. muy rápido. Es muy loco. Porque te dije, ¡ay, tantas páginas! Y de repente, pum, 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 pum. Sí. Y muy actual Que a mí me además, preocupa mucho las porque páginas. sí, a mí me gusta, bueno, muy actual porque de esto se está hablando hoy todavía, hoy de nuevo, o Sí. sea, hoy día en Que no, Argentina no se acaba. no se acaba. Bueno, ni No, en pues Chile, no se ni en acaba, ni en ninguna Chile parte, se estas acaba. cosas no se acaban nunca. Pero es bueno mirarlas desde un lugar distinto a veces Sí. y acompañarlas también de otra cosa que tiene algo como de estética, que no sé, Sí, pues. la forma, no es un testimonio duro, es un relato complejo, amplio, con la perspectiva del tiempo también, que supongo que hace algo Sí, pues. Muy, muy, muy distinto. bueno. Así que eso, Totalmente recomendable.
Leila Guerriero, La llamada, un retrato. Un ¿Estamos? retrato. ¿Estamos? Estamos, ya.